Metidos en el programa, vamos a escuchar la editorial que preparó hoy por sorteo nuestro compañero Ezequiel Rodríguez, que, si no me equivoco, son palabras dedicadas al odio. Muy bien. La construcción del odio de la clase dominante. En Argentina era necesario escribir por la clase dominante una historia del odio. No es nuevo que para reinar hay que dividir. En sus inicios del Estado Nacional en Argentina, nuestros llamados próceres, como Alberdi, quien escribió y pensó nuestra Constitución Nacional, mencionara: ¿quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? En América todo lo que no es europeo es bárbaro. El indígena, es decir, el salvaje, representaba y representa una escala inferior del ser humano. El europeo es decir, nosotros, lo que hemos nacido en América y hablamos español, lo que creemos en Jesucristo y no en un pillán, Dios de los indígenas. Europa nos pondrá el remo en las manos y nos remolcará río arriba hasta que hayamos adquirido el gusto de la navegación. Sarmiento dice: hay que limpiar el desierto de indios. La cacería inhumana se extiende por la Patagonia pacificada. Era un verdadero genocidio. Sarmiento escribe a Mitre: la chusma y el pueblo gaucho no es hostil. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. La guerra contra el Paraguay, donde se derribaban las teorías racistas del momento y del imperialismo inglés. No había analfabetos, con sus tierras repartidas equitativamente, con el primer ferrocarril y el primer telégrafo de América, con una industria pesada, altos hornos, astilleros, preparando a jóvenes en modernas técnicas, manteniendo su independencia frente al extranjero. Su desarrollo era peligroso para las potencias europeas. No podían permitir ese avance. Antes de la guerra, la población en Paraguay era de 1.377.079 habitantes. A su término restaba apenas 222.079 habitantes. 28.746 eran ancianos o inválidos. 106.254 mujeres y 86.079 niños. Así quedó el Paraguay. La industrialización era la base de capitales nacionales. La mitad del territorio fue repartido entre los triunfadores, sus riquezas enajenadas al capital extranjero. Sarmiento, fiel a sus postulados racistas, decía: era preciso purgar la tierra de toda esta excrescencia humana. Toda su ideología destruyó a un pueblo hermano. Y escribía a Mitre, otro prócer de la historia oficial: son animales bípedos, de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. Y además, no trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único de seres humanos que tienen. Vemos lo que sucedía con nuestros hermanos en nuestra región, que coincidía con el auge del librecambismo y la división internacional del trabajo, donde a Europa se la consideraba que era la civilización y el progreso. La barbarie había sido vencida. Argentina se sentía blanca y europea, y el puerto de Buenos Aires miraba hacia el Atlántico, hacia esa Europa, y daba la espalda a nuestro interior, y más aún a nuestra América profunda. Los intelectuales orgánicos de la época eran los indicados para difundir estas ideas. El diario La Nación ya estaba en circulación. Los Mitres exhalaban odio ya en el pasado como en el presente. Necesitaban construir un imaginario social que consiste en un sistema de significación heredado y que una nueva generación reelabora, internaliza e institucionaliza sobre la realidad, y lo hacen propios y lo transmiten
a las nuevas generaciones y quedan ya en sus estructuras mentales. Con la llegada del Perón al gobierno comenzó un proceso de ampliación de derechos. Sus políticas nacionalistas e industrialistas, una política exterior independiente y fuertes controles estatales sobre la economía, la nacionalización de los ferrocarriles ingleses, los diversos servicios públicos dependientes de capitales norteamericanos pasan a un fuerte control estatal. Comienza a afiancar la industria siderúrgica y pesada, decuplica la energía eléctrica. La industrialización en base de capitales nacionales elevó la participación de los asalariados en la renta nacional. Organiza la prevención social. El sindicalismo logra una enorme expansión. Como resultado de esta orientación, la oligarquía y los terratenientes y la clase dominante hostigan al gobierno peronista y su disputa por la mano de obra ante el mundo rural. La oligarquía y la industria conlleva un enfrentamiento ideológico-cultural. Los cabecitas negras. Llegado de nuestras provincias profundas, la élite dominante y la reacción neoconservadora no podían admitir la irrupción del obrero al mercado de consumo, a un ascenso social que tenía un alcance relativamente modesto, pero para nuestro pueblo que venía de penurias, este estándar de vida jamás visto por ellos, la élite sentía que eran invadidos sus lugares, hasta entonces considerados exclusivos. La intolerancia comienza a marcar un relato con un fuerte racismo. El antipopulismo es un sentimiento de odio. ¿Qué es el odio? Es una aversión hacia una persona, a un grupo o una clase social cuyo mal se desea, es decir, el deseo de un mal, pero para que exista ese mal tiene que existir un otro, que son imaginados como diferentes. El macrismo profundiza esas alteridades que van desde la ignorancia pasando por la antipatía y el desprecio, llegando a una violencia simbólica o física. El odio es visceral, espontáneo, que a la corta o a la larga se internaliza y se vuelve razón, como se vuelve razón la desigualdad, la identidad. Así funcionan las relaciones entre géneros, entre la sociedad patriarcal, la relación entre clases y el capitalismo. En la Argentina actual podemos mencionar muchas alteridades: los pobres, los negros, los vagos, los planeros, los trabajadores, las mujeres, las disidencias sexuales, los paraguayos, los bolivianos, los peronistas. El odio es un devenir. Se empieza prohibiendo una palabra, se organiza campo de concentración, se niega el número de desaparecidos, se vuelve a perseguir a opositores políticos. El liberalismo argentino es antipluralista y odia a sus adversarios políticos. Es sabido que esas maquinarias del odio solo pueden ser derrotados a través de estrategias muy distintas que apelan a otros sentimientos, a otras ilusiones, a otras formas de imaginar la convivencia. Cuando el odio se radicalizan, la mejor confrontación está lejos de imitarlos. El desafío es complejo y colectivo para nuestra Argentina actual. Bien, muy buena la editorial, Ezequiel. Iba a decir algo, pero lo vamos a dejar para después porque vamos a seguir serios. Bueno. Mirá, vos sabés que iba anotando algunas cosas de las que hablabas, ¿no? Entonces, vos sos profesor de historia, yo tomé apuntes y dividí la civilización con la barbarie. Y del lado de la civilización, los nombres en algunos casos se repiten, o sea, si lo queremos traer a hoy, ¿no? A 2019. Los nombres se repiten, los apellidos se repiten, y en algunos otros casos no, pero tienen otro nombre. Entonces, del lado de la civilización anoté a Mitre, a la nación, al libre cambio, a la oligarquía, a los terratenientes, a la división del trabajo, a los conservadores, a los campos de concentración, por ejemplo. ¿Sí? Y del lado de la barbarie, anoté, bueno, a nosotros, ¿no? Anoté la nacionalización de los recursos humanos, de recursos naturales, perdón, la independencia económica, el desarrollo tecnológico propio, el populismo. Entonces, se me ocurrió pensar que esto del odio no es tan
es tan, a ver, ¿cómo decirlo? Tanto odio así de sentimiento, sino que estos hijos de puta nos quieren robar, y nos robaron siempre y nos quieren seguir robando. Se me ocurre esto, ¿no? Porque te escuchaba y a la única conclusión que puedo llegar de tus palabras es a eso, porque destruyeron a Paraguay en su momento porque era una potencia, no era una potencia en la región, era una potencia mundial, y lo destruyeron. Y algunas de las cosas que vos nombrabas de la producción de Paraguay, hoy por ejemplo puede ser litio en Bolivia, para las baterías que van a usar todos vamos a usar ya dentro de muy poco. O puede ser el agua que tenemos abajo de Sudamérica. O sea, a ver, quiero seguirlo y dejarte. Ya destruyeron África, la saquearon por completo. Y les queda un continente muy rico, que es Latinoamérica, un subcontinente muy rico que es Latinoamérica o Sudamérica, y creo que vienen por eso. Pero como decís vos, o sea, el odio no es hoy, la grieta no es hoy, ni la inventó el kirchnerismo hace 15 años atrás, sino que es algo que viene desde hace muchísimos años en la región. Fíjense en, digamos, hoy muchos en Bolivia dicen, ¿cómo no puede gobernar un indio? Digamos, ese odio de clase, de un sector blanco, de un sector que hegemonizó la economía, de un sector que tenía los recursos naturales. Lo que hizo Evo es sacarle para toda la población. No pueden ver que un indio, como dicen ellos, pueden gobernar. Y es cierto lo que dice Marcelo y lo que decimos en el editorial, que este odio no comienza ahora. Se construyó históricamente este odio, que sí parece que al principio es un sentimiento, pero después se racionaliza. Hay una interpretación. No pueden ver, ¿verdad?, esa igualdad o intentar tener una igualdad. ¿Cómo puede ser que el negro cabecita vaya a Mar del Plata, donde Mar del Plata era el lugar exclusivo para la élite? Y no lo aceptaron, se tuvieron que ir de Mar del Plata, abrieron otras. ¿Cómo va a ir el negro, el cabecita negra, a convivir con la élite? Entonces digo, esto de cuando se distribuye la riqueza, ahí aparece un odio visceral, que por supuesto, vuelvo a repetir, es un sentimiento, pero a su vez es, digamos, cuando se internaliza y cuando comienza a ver que un negro también puede ser un igual. Las clases medias cumplieron un papel muy importante en relación a eso también. Como las clases medias que son trabajadores y que tuvieron el ascenso social en Argentina, gracias por las políticas públicas, se ubicaron en un lugar totalmente diferente. Si hoy le preguntás a cualquiera de nosotros, digamos en la calle, a qué clase social pertenece, te van a decir de clase media. Porque han arrebatado la ideología y de la clase trabajadora. Eso está pensado. ¿Cómo voy a ser de clase trabajadora? No puedo ser de clase trabajadora porque es inferior. Entonces nos han ganado en esa lucha cultural. Tenemos que ver cómo vamos destruyendo ese relato que va a costar muchísimo. Por eso terminé diciendo que es complejo en la actualidad, que es colectivo, no es solamente individual. La escuela cumplió un papel muy importante con la letra, digamos, ¿no?, a la fuerza, tiene que entrar. La construcción del Estado-Nación tiene que ver con eso. Nos han arrebatado las banderas, el himno, se lo han apoderado ellos. Digamos, la dictadura militar, con la bandera argentina, con el himno. Todo eso implica un odio que se va construyendo otra vez en la Argentina. Y bueno, digo, para terminar en este sentido, digo que es muy complejo y hay que desactivar ese relato que todavía está muy fuerte en muchas cabezas de nuestros argentinos. Yo, sabés que porque Mariano quería decir algo, pero quería continuarte con lo que estaba diciendo vos y siguiendo con esto de civilización y barbarie y con lo que agregaste vos, ¿no? Del indio. El indio pata sucia. Claro. Entonces vamos a poner al indio, la barbarie,
y se me ocurre, pero no sé por qué, que voy a poner a un ingeniero en la civilización. ¿Sí? Y el ingeniero en la civilización, por ejemplo, llevó a un país a niveles de pobreza cercanos a los de cuando el país casi no existía en el 2001, hizo disminuir el PBI per cápita en dólares casi en un 30%, llevó la inflación a más de un 50% anual, el salario mínimo en dólares disminuyó también a niveles casi históricos, aumentó el desempleo, el riesgo país aumentó, la deuda pública bruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, ese indio que vos decís, llevó a otro país muy chiquitito y que era uno de los países más pobres de Sudamérica, ¿no? A crecimientos casi de tasas chinas, ¿no? Hizo disminuir también la pobreza a niveles muy importantes, disminuyó la pobreza extrema y distribuyó los ingresos a niveles que en su país jamás antes se habían distribuido. Qué paradoja, ¿no? Esto de la civilización y la barbarie.